Bien, saludo a todos ustedes. Aquí estamos una vez más con otro trabajo y en esta oportunidad es del curso de electricidad básica y el tema del trabajo es conexión de un circuito trifásico en triángulo. Aquí tenemos todo el trabajo resuelto, bien elaborado, del comienzo hasta el final. Bien, aquí en este archivo PDF tenemos el trabajo que se ha planteado, el tema, el objetivo del trabajo y el planteamiento del trabajo. Aquí está la empresa concesionaria H Food, etcétera. El trabajo básicamente es convertir una cocina eléctrica monofásica a una trifásica en conexión triángulo. Aquí están y son 5 preguntas guías. Antes de comenzar quiero decirle que hay otro trabajo parecido. Mire, aquí está. Este es casi el mismo trabajo, es el mismo tema, el mismo objetivo y el mismo planteamiento del trabajo. Lo único que varía son las preguntas guía. Aquí son 6 preguntas guía y en el de electricidad básica son 5 preguntas guía. En esta es del curso Tecnología de la Electricidad y además de aumentar una pregunta guía, varían estas 3 preguntas guías de la 3 a la 5. Aquí nos da, en esta pregunta 4 nos da la potencia de 800 watts y en la otra nos da de 1050 watts. Y además que varía las otras preguntas, solo 2 preguntas guías se repiten, pero el trabajo es el mismo. O sea, si vemos aquí el trabajo, todo es lo mismo. La pregunta guía 1 y la 2 es la misma. Bueno, la demás pregunta guía varía, pero desde aquí el proceso de ejecución es el mismo. Los dibujos, diagramas, esquemas, la lista de recursos y materiales es el mismo. También tengo el otro trabajo. Puede revisar en mi canal y ver el otro video. Tengo los 2 trabajos. Si desea puede revisar este de aquí, el de tecnología de la electricidad. Entra a mi canal y lo revisa y ahí lo ve. Listo. Cerramos este y comenzamos. Aquí comenzamos. Ya sabe, cualquier tipo de ayuda se contacta a mi persona a través de este número de WhatsApp. Tengo TRs, foros, autoevaluaciones, videotest, exámenes finales, etcétera. Bien. La información general lógicamente llena sus datos. Aquí tenemos el tema, conexión de un circuito trifásico en triángulo, las fechas de planificación de trabajo. Este es el cronograma. Tiene que poner las fechas en las cuales usted realizará el trabajo. Las preguntas guías. Y aquí tenemos las preguntas guías resueltas. La pregunta guía número 1 dice así: ¿cuáles son los pasos secuenciales para ejecutar la conversión de la cocina eléctrica monofásica a una trifásica en conexión triángulo? Bueno, aquí lo hice de manera resumida, al igual que la pregunta 2 también, porque la pregunta 1 y 2 tiene que ver con el tema del trabajo, o sea, se repite. Digamos, la pregunta 1 está también plasmada aquí en el proceso de ejecución, porque aquí ponemos los pasos para convertir una cocina eléctrica monofásica a trifásica en triángulo. Y la pregunta 2 se repite aquí en la lista de recursos y materiales. Por eso que aquí está hecho de manera resumida. Los pasos secuenciales para lograr la conversión de la cocina eléctrica monofásica a una trifásica son los siguientes. Bueno, conseguir los equipos y materiales necesarios para el trabajo, elaborar el diagrama de un circuito trifásico en conexión triángulo de una cocina eléctrica, verificar las condiciones en las que se encuentra la cocina para ejecutar una conversión correcta, quitar las conexiones de cableado monofásico en la cocina y luego sustituirla por una conexión trifásica en triángulo. También se debe cambiar el enchufe monofásico por un trifásico. Esto es importante, muchos fallan en esto. Deben cambiar también el enchufe monofásico por un trifásico. El paso 5 es montar un interruptor termomagnético trifásico del calibre correcto para la cocina. Bueno, para esto se usa la ley de Watts, ¿no? Para saber de qué potencia, cuánta potencia y luego de cuántos amperios debe ser el interruptor. Bueno, por último, probar el correcto funcionamiento de la cocina eléctrica trifásica. Ahí está la respuesta a la pregunta 1 con 2 imágenes. Siempre hay que acompañar las respuestas con imágenes para poder entenderla mejor o poder complementar las respuestas. Aquí tenemos una cocina eléctrica en conexión trifásica en triángulo. Vemos las 3 hornillas y vemos las 3 líneas RST o línea 1, línea 2 y línea 3. Y la conexión trifásica en triángulo, aquí lo vemos, esta conexión aquí en triángulo.
Aquí tenemos una cocina eléctrica de 3 hornillas y la pregunta 2 dice así: ¿cuáles son los equipos, herramientas y materiales que se deberán utilizar para la tarea de convertir una cocina monofásica a una trifásica en conexión triángulo? Haga una lista. Bien, los equipos y herramientas y materiales que se deberán utilizar para la tarea de convertir una cocina monofásica a una trifásica en conexión triángulo son los siguientes. En equipos tenemos la pinza perimétrica, que servirá para medir el voltaje. Podría haber puesto un voltímetro, pero una pinza perimétrica es más general, tiene más funciones. Incluso lo podemos usar como un ohmímetro en muchos casos. Una pinza perimétrica, un megómetro, que sirve para medir el nivel o el grado de aislamiento, en este caso de los conductores eléctricos, de los cables. Luego tenemos en equipos un interruptor termomagnético trifásico y tenemos los equipos de protección personal, que es muy importante. En herramientas tenemos alicate universal, alicate de corte, alicate prensa terminales, pelacables, destornilladores, estrella y plano. En materiales, cables terminales para cables, conectores eléctricos y enchufe trifásico. Y aquí algunas imágenes de equipos, herramientas y materiales. Tenemos una pinza perimétrica, interruptor termomagnético trifásico, EPPs, alicate universal, desarmadores aislados y un enchufe trifásico. Tiene 4 salidas porque uno es para tierra. Ahí está. Pregunta 3. ¿Cómo se debe hacer el mantenimiento eléctrico a las cocinas eléctricas? Aquí también debo hacer una acotación. Muchos fallan en esta respuesta. He visto diferentes trabajos y hay muchas fallas en esta. ¿Por qué? Porque aquí nos está pidiendo cómo se debe hacer el mantenimiento eléctrico de las cocinas eléctricas. Muchos ponen, bueno, lavar con jabón líquido, limpiar los residuos de la comida. No está pidiendo un mantenimiento físico a la cocina, netamente, sino un mantenimiento eléctrico, o sea, un mantenimiento al circuito eléctrico de la cocina. Eso es lo que está pidiendo. Tenga eso en cuenta. Entonces, el mantenimiento eléctrico a las cocinas eléctricas se debe hacer de la siguiente manera. Primero, verificar que no haya fluido eléctrico. Luego, quitar la carcasa con los destornilladores. Luego, medir la resistencia de cada hornilla y verificar que se encuentren en buen estado. Después, limpiar los contactos sulfatados de las borneras de conexión. Verificar si el termostato se dañó por el uso continuo de la cocina. Y si así fuera el caso, repararlo o sustituirlo. También hacer una limpieza general en la parte interna. Colocar la carcasa y atornillar. Y por último, energizar la cocina y probar el correcto funcionamiento. Ahí está. Aquí tenemos una persona, un técnico trabajando aquí. Está midiendo algún parámetro con su pinza perimétrica. Quizás continuidad, quizás los ohmios, quizás que no haya tensión. Bien, ahora vamos a la pregunta 4. Nos dice así: calcular la corriente de línea y fase de una cocina de 3 hornillas de 800 watts. Mira, nos da la potencia y la tensión. 800 watts es la potencia y la tensión 220 voltios. Cada uno conectados a un sistema trifásico en estrella y en triángulo. Son dos tipos de conexiones. Y aquí a la izquierda tenemos la corriente de línea en conexión estrella y a la derecha corriente de línea en conexión triángulo, o sea delta. Bien, para esta parte vamos a usar esta fórmula que nos dice que la tensión de fase es igual a la tensión de línea entre raíz cuadrada de 3. Entonces reemplazamos, porque tenemos la tensión de línea que es 220 voltios y aquí lo reemplazamos. Entonces podemos decir que la tensión de fase es igual a 220 entre raíz cuadrada de 3. Dividimos y nos da 127. Entonces la tensión de fase es igual a 127 voltios. Esta es la tensión de fase. Y luego, para la segunda parte, vamos a usar esta fórmula, la ley de Watts, que nos dice que la potencia es igual a la tensión por la intensidad. Entonces de aquí de la misma manera reemplazamos. En potencia ponemos 800 porque aquí nos da 800 watts. En tensión, la tensión de fase, aquí hemos visto que salió 127 voltios. Entonces podemos decir que 800 watts es igual a 127 voltios por la intensidad.
Entonces, esto es lo mismo que decir que la intensidad es igual a 800 entre 127. Dividimos y nos da la intensidad de línea, que es 6.3 amperios. En sí nos da 6.2999, pero como la diferencia es mínima, lo redondeamos y ponemos 6.3 amperios. Ahora, corriente de línea y fase en conexión triángulo. Usamos esta fórmula que nos dice que la intensidad de fase es igual a la potencia de fase sobre la tensión de fase. De la misma manera reemplazamos, ya que tenemos la potencia de fase, aquí está, tenemos la tensión de fase 220 voltios y reemplazamos. Entonces dividimos 800 entre 200 y nos da que la intensidad de fase, o sea la corriente es la intensidad y se mide en amperios. Entonces la intensidad de fase es igual a 3.63 amperios. Teniendo este dato, podemos ya sacar la intensidad de línea. Bueno, acá hay una fórmula. La intensidad de línea es igual a la intensidad de fase por raíz cuadrada de 3. Entonces nosotros ya tenemos ya la intensidad de fase. Aquí arriba está de rojito, 3.63 amperios. Aquí entonces reemplazamos solamente y decimos que la intensidad de línea es igual a 3.63 amperios por raíz cuadrada de 3. Y multiplicamos y nos da que la intensidad de línea es 6.28 amperios. Aquí está. Ahora pasamos a la pregunta número 5, que nos dice lo siguiente: ¿qué medidas de seguridad, higiene industrial y precauciones se deben tener en cuenta en el uso del multímetro como ohmímetro? Enumérelo. Bien, precauciones de seguridad, higiene industrial al usar un multímetro y un ohmímetro. He puesto 5 en cada uno, hay más lógicamente, pero puse los que me parecen más esenciales. Bien, en multímetro las medidas de seguridad y precauciones que debemos tomar al usarlo son los siguientes. Voy a leer algunos cuantos para no hacer muy largo el video. En el 2 nos dice siempre dar por sentado que todos los componentes eléctricos de un circuito están activos, hasta tomar las medidas necesarias para quitar la energía por completo. También asegurarse de utilizar el equipo de protección personal adecuado para cada situación. Tratar de no realizar medidas en entornos húmedos o mojados. Observar si existen advertencias visuales en la pantalla del multímetro digital. Y al usar un ohmímetro debemos tener en cuenta esto: nunca leer la resistencia de un circuito alimentado de corriente. Esto podría dañar el ohmímetro. Nunca realizar pruebas de resistencia en un circuito que no ha sido desconectado de su fuente de energía eléctrica, ya que esto se podría traducir en una lectura falsa. Entonces la resistencia o los ohmios tienes que leerlos o medirlos en un equipo eléctrico desenergizado, que no esté conectado a una fuente de energía eléctrica, mucho menos prendido pues. Cuando no estés usando el ohmímetro, tenlo apagado, tenlo en posición off. Colocar el selector en la escala adecuada de acuerdo con lo que se vaya a medir, y nunca exceder los valores de protección estipulados en las descripciones por cada rango de medición. Aquí tenemos un multímetro a la izquierda de amarillo y un ohmímetro aquí a la derecha. El multímetro también tiene la función de un ohmímetro, pero un ohmímetro netamente tiene más funciones que tienen que ver con la medición de resistencia. Ahí está. Entonces pasamos a la hoja de planificación, al proceso de ejecución. Bien, ¿qué hemos hecho aquí? ¿De dónde hemos llenado? ¿De dónde hemos sacado esta información? Bien, el trabajo que se asignó aquí nos da un planteamiento. Dice esto: la empresa concesionaria Chef Food S.A., con motivo de atender menú a una empresa de confecciones, se ha encontrado que la energía a emplear para sus cocinas es un sistema trifásico, por lo que necesita convertir su cocina eléctrica monofásica a trifásica. Este es el trabajo: convertir una cocina eléctrica monofásica a trifásica y en conexión triángulo, como lo hice en esta segunda parte. La empresa solicita que elaboren un procedimiento escrito con esquema de conexiones y protocolos de media para comprobar el buen funcionamiento del horno, que debe ser convertido a trifásico en conexión triángulo. O sea, aquí está complementando el primer trabajo del primer párrafo, así como la lista de equipos
herramientas y materiales a utilizar. Aquí nos da una imagen de la cocina y una conexión de la cocina eléctrica, el circuito de la cocina eléctrica monofásica. Aquí vemos monofásico porque solamente hay una fase, el otro lógicamente es el neutro, una fase y el neutro, un enchufe monofásico y la conexión de las 3 hornillas. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es ver aquí el trabajo que hemos resuelto, está bien elaborado. Aquí nos pide el lado izquierdo poner las operaciones, pasos y subpasos. La operación aquí está de negrita y en mayúscula. La operación es esta: conversión de una cocina eléctrica monofásica a trifásica en conexión triángulo. Y los pasos están aquí enumerados, paso 1, 2 hasta el 7. Y los subpasos son los que tienen puntos negros, son los subpasos. Al lado derecho nos pide normas de seguridad y medio ambiente, estándares. Y aquí hemos puesto las normas y leyes que se deben utilizar durante el proceso de todo este trabajo. Al hacer todo este trabajo se debe usar estas normas de seguridad y leyes de circuito eléctrico, leyes de instalación eléctrica. Ahí está. Bien, lo vamos a leer un poco rápido. Paso 1. Elaborar el esquema o diagrama de una conexión de cocina eléctrica trifásica en triángulo. El subpaso nos dice que podemos utilizar el AutoCAD, CADesimu u otro software o programa que cumpla con lo requerido para el circuito. Paso 2. Verificar y ordenar el área donde se trabajará. Desconectar la cocina del tomacorriente y o bajar la llave termomagnética, comprobar la ausencia de energía eléctrica, usar un voltímetro. Paso 3. Hacer una inspección general a la cocina eléctrica. Para esto tenemos que destapar la cocina utilizando las herramientas adecuadas, verificar el funcionamiento de cada una de las 3 hornillas midiendo su resistencia. Ahí utilizamos un ohmímetro. Revisar las perillas de control y pilotos de la cocina eléctrica, si fuera necesario cambiarlos por unos nuevos. Paso 4. Desmontar la corriente eléctrica monofásica de la cocina. Paso 5. Montar nuevos cables al circuito de la cocina eléctrica trifásica, ¿no? Los subpasos, aquí nos detalla cómo montar nuevos cables al circuito de la cocina eléctrica. Tenemos que tener en cuenta esto: cablear de acuerdo al diagrama elaborado, hacer una conexión trifásica en triángulo al diagrama que se elaboró usando el AutoCAD, CADesimu u otro programa o software. También utilizar interruptor termomagnético trifásico del calibre correcto. No puedes poner cualquier interruptor trifásico de cualquier calibre, de cualquier amperio, no. Tienes que medirlo. Tienes que usar la ley de Watt, esa fórmula que nos dice que potencia es igual a la tensión por la intensidad. De ahí sacas ya la potencia. Luego ahí ya obtienes la intensidad también. Y ahí mides ya, mides y según eso compras el interruptor termomagnético, de cuántos amperajes tiene que ser. También utilizar cables del calibre correcto, también ya teniendo la intensidad, o sea, los amperios que va a conducir el cable, ya puedes saber qué cable usar. Número 12, 14, 10, 16, ¿no? Ese es en calibre AWG. Luego, respetar las reglas de los colores de cables según las normas eléctricas peruanas. No puedes usar cualquiera para las cables, no puedes usar cualquier color para línea. No puedes usar blanco, por ejemplo. Blanco está separado para el neutro. No puedes usar verde es para tierra. Entonces hay que respetar este código de colores de los cables según las normas eléctricas peruanas. También colocar un enchufe trifásico a la cocina, ¿no? Porque si era una cocina con un circuito monofásico, tiene un enchufe monofásico. Hay que cambiarlo por un trifásico. Luego conectar el cable de puesta a tierra. Esto es muy importante, el cable de puesta a tierra. Luego realizar una inspección visual para comprobar que los cables estén fijos y en su respectivo lugar. Colocar la tapa de la cocina eléctrica tal y como estaba antes de comenzar el trabajo. Paso 6. Realizar una limpieza general del ambiente donde se estuvo trabajando, para así poder hacer entrega del trabajo. Paso 7. Después de realizar todas las pruebas correspondientes y confirmar que todo esté en perfecto funcionamiento, se realizará la entrega del trabajo a la empresa concesionaria Chef Food S.A., que fue quien contrató los servicios. Entonces el subpaso es realizar una prueba de funcionamiento adicional en presencia del contratista, la cual será certificada.
Aquí está todo el proceso de ejecución y aquí a la derecha algunas normas. Por ejemplo, una norma de seguridad es usar el EPP adecuado, los equipos de protección personal. Y bueno, también para el circuito que se va a elaborar en el software o programa, que puede ser AutoCAD, CADESIM, etcétera, tenemos que utilizar la simbología eléctrica según la norma DGE de Perú, adaptada al IS 60617. Tomar en cuenta la norma para talleres eléctricos de baja tensión, IS 61439. Contar con norma ISO 9001, la cual determina los requisitos para un sistema de gestión de calidad. Contar con la norma ISO 45001, que es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, estas normas no son indispensables, pero sí le dan más peso a la empresa que está realizando el trabajo. Le da seguridad y garantía al contar con estas normas de calidad y de seguridad. Ahora, todo este proceso debe estar de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad, Ministerio de Energía y Minas. Aquí está. Este es el proceso de ejecución. Y ahora vamos a los dibujos, esquemas y diagramas. Aquí tengo 3 esquemas y un dibujo. Este también es un diagrama, el primero. Mira, aquí tenemos el circuito de la cocina trifásica en conexión triángulo. Aquí está 3 líneas, R, S y T, R, S y T. Las 3 hornillas, vemos las conexiones y el enchufe trifásico. Aquí está. Esto está hecho en AutoCAD. Aquí tenemos otro esquema. También vemos que es de la cocina eléctrica trifásica y está en conexión triángulo. Aquí lo pueden ver, miren, esta conexión aquí. Ahí está. Y las 3 líneas o 3 fases también, y las 3 hornillas. Y aquí una imagen más, vemos el enchufe trifásico aquí, las 3 líneas. Y aquí mira, esta conexión es lo mismo que arriba, solo que aquí está elaborado de esta manera para que se dé cuenta por qué le dicen conexión en triángulo, porque forma un triángulo. Ahí está, las resistencias. Ahí tenemos las cocinas, las hornillas, las conexiones. La conexión puesta a tierra también está aquí, que es muy importante. Aquí tenemos una pequeña lámpara, un foquito, un piloto. Y aquí por último tenemos una cocina eléctrica trifásica con 3 hornillas. Aquí está. Y aquí vemos un enchufe que es trifásico, por eso lo ven así más grande de lo normal. No es un enchufe común, es trifásico. Ahí está. Y bueno, el tema, ¿no? Conexión de un circuito trifásico en triángulo, lógicamente de una cocina eléctrica. Y por último, la lista de máquinas, herramientas y materiales, máquinas para realizar el trabajo de aquí. Mira, en el proceso de ejecución nos detalla los pasos y subpasos para realizar este trabajo que nos menciona aquí. Y las herramientas, equipos y materiales que hemos utilizado para hacer todo este trabajo están plasmadas aquí al último. Aquí. Así se hace el trabajo. En máquinas tenemos lógicamente una cocina eléctrica que tiene que ser monofásica, ¿verdad? Que es la que se va a convertir a trifásica. Un multímetro para medir la tensión y otros parámetros. Un ohmímetro para medir los ohmios, la resistencia. Un megómetro para medir el grado de aislación de los conductores eléctricos. Un interruptor termomagnético trifásico y equipos de protección personal. Aquí nos pide equipos. Ponemos equipos de protección personal, los EPPs. También en herramientas tenemos destornilladores aislados, que son los que usan los electricistas, lo usamos nosotros, en estrella y plano. Alicate universal, alicate de corte, alicate de punta larga, prensa terminales, pelacables, llaves Allen, Thor y de boca. Esto para poder destapar la cocina eléctrica. No sabemos qué tornillos puedan tener, entonces tenemos que tener estos 3 tipos de llave, además de los desarmadores. Llave Allen, Thor y de boca. También necesitamos cúter. Los materiales tenemos cables, tienen que ser del calibre correcto lógicamente, dependiendo para qué cocina.
dependiendo el amperio. Terminales para cables, cinta aislante, cintillos también, porque quizás en la parte interna se va a formar un desorden con los cables. Entonces con un cintillo y hasta podemos usar quizás portacintillos para que adentro internamente esté todo ordenado. Enchufe trifásico, y eso sería todo. Ese es el trabajo. Como le dije, hay otro trabajo, puedes revisar en mi canal, que es similar, es parecido a esto, pero cambian las últimas 3 preguntas guías y se añade otra pregunta guía, pero todo el proceso demás es lo mismo. Para cualquier tipo de ayuda, bueno, puede contactarse con mi persona a este número. Tengo diferentes trabajos de diferentes carreras, por si acaso, de mecánica automotriz, administración industrial, administración de empresas, etcétera. Tengo TRs, foros, autoevaluaciones, videotest y exámenes finales. Bien, prontamente estaré subiendo, bueno, continuamente estoy subiendo diferentes trabajos para ayudarle a usted, para que pueda usted crecer en su nivel académico. Entonces, dale un like, suscríbase, deja un buen comentario por ahí, y cualquier tipo de trabajo, bueno, escríbame a este número. Eso sería todo. Hasta la próxima.